Bienvenidos de nuevo a Maqueta de Trenes 3D. Aquí el que os habla, David Teide, desde Málaga. Aquí para este canal que he realizado con intención de, mostrar todas las herramientas y todo el proceso de cómo se puede trabajar con el 3D Model Bank Studio. Y una de las cosas que me gusta de este programa es que tiene que tú puedes integrar fácilmente un modelo hecho por ti, ya sea material motor, material remolcado, o como hoy vamos a realizar un material de decoración que es un pañol de mercancías. En este caso, más que un pañol de mercancías, vamos a hacer un almacén de piezas de repuesto, ¿de acuerdo?, para el servicio interior, en este caso que va a estar situado en la estación de Santa Lucía. Aquí en la pantalla podéis ver que he sacado en el metro de 1,30, ¿de acuerdo? Y he situado una primitiva del programa para que me sirva de base o andén, para así decirlo, de plataforma, también se puede decir, para la carga y descarga. Este almacén va a ser un almacén muy pequeñito, para albergar algunas piezas, herramientas, etcétera, de pequeño tamaño. Incluso que va a tener pues acceso por la parte de la vía, pero también va a tener un par de pequeños muelles de carga para camiones. En este caso vamos a partir de que por un lado tenemos la regla de 1,30, que es cada centímetro en esta regla es 1 metro en la realidad, para después poder modelarlo como si fuera a tamaño real en Blender. De esa manera, a la hora de importar al programa, podemos hacerlo automáticamente. Pues nos puede servir para H0, para escala N, para TT o cualquier escala que os guste tocar en el 3D Model Bank Studio. En mi caso es la escala N. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a empezar el tutorial de modelado texturizado. Vamos a hacerlo muy sencillito, ¿de acuerdo? Vamos a preparar los ingredientes como en un programa de cocina, para que con este ejemplo le quitéis miedo a Blender, ¿vale? Perdáis ese miedo a Blender. O para aquellos que quieren aprender y quieren ir empezando y quieren ir empezando a hacer sus modelos. Bien, pues tenemos aquí el modelo. Voy a designar pues un edificio que va a tener un fondo de 10 metros para dejar 2 metros de andén, de muelle para carga y descarga de camiones, que aquí lo que va a llegar básicamente es por ferrocarril, porque pertenece al servicio interior. Así tenemos un poco de juego para meter a una composición un par de vagones que pueden ser desenganchados en una maniobra y puede ser traído aquí, ¿no? Bien, en este caso he dejado el material, he dejado una locomotora que, aunque puede ser que es eléctrica, con la intención de subirle el pantógrafo
¿de acuerdo? Para más o menos ver la altura de obra que nos va a permitir. ¿Por qué? Porque quiero dejarle voladizo por encima de la vía. Que veo muchos almacenes o muchos que para que cuando se descargue, bueno, pues como son piezas de repuesto o piezas delicadas, no se moje si llueve. Entonces, en este caso, hemos decidido que van a tener 10 metros de fondo por 40 metros. ¿Esto de dónde lo saco? Bueno, pues es muy fácil. Si vemos que mide aquí 250, la primitiva mide 250 milímetros de ancho, en el caso pues simplemente nos tenemos que ir a la calculadora y multiplicar 250 por 160 en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos las medidas para escala n, o sea, la ocupación es escala n. Bien, pues entonces ya sabemos que necesitamos hacer un edificio que mida 40 metros de ancho por 10 de fondo, y el alto, para que pueda entrar el voladizo que os he explicado, pues vamos a darle 5 metros. Perfecto, pues nos vamos a ir a Blender. Esto salvamos y congelamos el juego y nos vamos a Blender, que ya estamos aquí. Os recuerdo que es un programa gratuito que podéis conseguir. Luego, a la hora de hacer la texturización, podéis usar Photoshop, por ejemplo el programa Inkscape, que sirve también para crear, pero yo trabajo con Photoshop porque trabajo más cómodo. Bien, pues nos vamos antes a Blender. Vamos a empezar la casa por el suelo. Nos vamos aquí y tenemos la superficie o la interfaz diáfana. Y bien, nos venimos aquí. Voy a quitarme del medio para que se vea. Y nos venimos aquí y le vamos a decir que vamos a añadir un cubo. Pulsamos N y le vamos a decir que va a tener 40 metros de ancho por 10 de fondo y hemos dicho 5 de alto. Ya tendríamos digamos, el bruto, ¿no? Lo que es el cubo en sí. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a situar la base de lo que siempre aconsejo es situar la base de el elemento primero o del edificio principal, y también aconsejo que ordenéis muy bien esta parte de aquí, es donde va a ir apareciendo todo lo que vamos añadiendo al modelo. Bueno, pues le vamos a llamar al cubo edificio almacén. Vale, perfecto. Bueno, pues para que la base, a la hora de entrar en el 3D Model Bank Studio, lo primero es que tenemos que tener en el objetivo el set origin del objetivo en la base. Pues eso lo vamos a hacer pasando a modo edición y nos vamos a la parte donde que podemos elegir la parte de face o caras. Mayúsculas S, y vamos a mover este circulito que hay rojo y blanco y le vamos a decir que vaya al cursor seleccionado.
¿de acuerdo? Y volvemos a objeto, modo objeto, y en el objeto nos vamos al set origin 3D cursor, y ya tenemos digamos, la base, digamos, el suelo, ¿no? Por así decirlo, para que el programa, el 3D Model Bank Studio, reconozca que eso es la base del elemento. Simplemente nos tenemos que venir aquí y decirle vete a 0 y ya está en 0. Mayúsculas S y volvemos el cursor a su punto original. Vamos a volver al juego o al simulador, como queráis llamarlo, y en este caso vamos a medir que si tiene 10 metros, pero le vamos a dejar de 3 a 13, bueno, pues 3 metros de voladizo va a ser mucho, 2 metros de andén, y vamos un poco por encima, echaremos más allá el almacén, por detrás del piquete de entrevías, evidentemente, y alargaremos un poco la vía muerta, para que el voladizo no roce con las locomotoras o el material motor que gire en el desvío. Perfecto, pues a esa parte superior en sí, nos vamos al 2D, que por defecto se nos va al centro de la maqueta físico, pero nosotros nos vamos a la zona donde tenemos el almacén, y vamos a añadir un elemento que va a medir 19 metros de fondo, que es, digamos, el voladizo. Pues nos vamos a salvamos, nos vamos al 3D. El simulador requiere que cada 2×3 estéis, yo os aconsejo salvando, ¿de acuerdo? Nos vamos a Blender, y en Blender hemos dicho que iba a medir 19 metros. Venga, vamos a ponerle 19 metros. Bueno, pues control A, cubo, 40 metros de ancho, y le podemos poner 42 para que le sobre por los exteriores, y 19 de alto. Evidentemente esto es un voladizo, así que con que mida 0,10 es suficiente, es como si fuera una marquesina. Vamos a darle 0,20 para que se vea un poco más robusta. Bien, pues nos vamos a 1 para ver la vista lateral, y con GZ movemos hacia arriba y situamos digamos, la parte superior, ¿no?, de este voladizo, para que cuando el tren o el material que llegue pues no se moje. Si queremos ver que lo estamos haciendo bien, pues yo simplemente lo que yo hago es salvar as, me voy, yo tengo una carpeta de modelos de edificios, me voy a mis edificaciones ferroviarias, y en almacenes de mercancías vamos a crear una carpeta que le voy a llamar almacén de recambios, y aquí
le digo almacén de recambios. Perfecto. Y salvamos. Y ahora le digo que lo exporte GIF 2.0 almacén de recambios. Nos vamos en sí al simulador y en el catálogo, en nuestro catálogo, o simplemente aquí en añadir nuevo objeto al catálogo, new, y nos vamos a trenes, modelos de edificio, edificaciones ferroviarias, almacenes, almacén de recambios. Y aquí aparece básicamente, a mí me gusta para que se quede ahora después ordenado, edificio ferroviario, almacén de recambios. Y ya nos aparece en edificios ferroviarios en gris, y veis cómo, como hemos puesto la base en la parte de abajo, en la cara inferior, pues ya lo tenemos aquí. Simplemente tenemos que venirnos, cerramos el catálogo, nos venimos aquí, copiamos no, a las propiedades no, nos vamos aquí, que ¿dónde se me ha metido? Que está en la otra pantalla, me la traigo aquí. Vemos que tiene en el eje Z una rotación de 106,01. Bueno, pues control C, nos vamos al elemento y se lo pegamos. Simplemente añadimos 90 grados y movemos de manera, como hemos dicho, para que el voladizo quede totalmente. Aquí se ve que nos estamos pasando un poco. Yo creo que queda bien. Quizá alargaba un poquito más la parte del vagón, la parte de ferroviaria, por si hay algún elemento como una maquinaria que venga aquí para que no se moje. Pues nos vamos a Blender, salvamos, volvemos a Blender y tal como está, bueno, pues le vamos a Edit 3 y a una de las zonas nos vamos aquí a transparencia. Aquí con esto son los modos de vista que tenemos. Aquí es para que se haga transparente. Si no tengo esto activado, solamente seleccionaría los dos puntos de aquí. Bueno, pues nos vamos a transparente y ahora sí selecciona los 4 puntos. Nos vamos a la vista 3, G, I, y ampliamos un poco más, no mucho más. Salvamos y exportamos. Me gusta hacer estas pruebas al principio, aunque no esté pintado, porque después te hartas de hacer un modelo y después cuando llega el momento ves que no funciona o algo ahí mal. Entonces, si partimos del principio que hemos hecho un elemento con unas necesidades, pues os fijáis, viene que ni pintado, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar tanto la primitiva base como el elemento, control clic con el botón derecho y nos vamos a grupo. De esta manera
a la hora de mover, movemos los dos elementos al mismo tiempo y no tenemos que estar ajustando. Me gusta pegarlo para que no haya hueco entre la vía y se pueda descargar en Condy. Esto lo alargamos, incluso nos lo traemos aquí. Ajustamos, que quede un pequeño huequecito y esto queda de lujo. Bien, vemos que ha funcionado, vemos que está bien proporcionado, perfecto. Y ahora vamos a duplicar por sí, ¿no? No vamos a duplicar, vamos a crear como unas estructuras para que de sostenibilidad, ¿no? Porque esto quedaría muy débil, ¿no? Vamos a anda que yo también tengo, vamos a con mayúsculas A y sale para añadir un cubo. Y ahora esto mide 21,4, pues le damos a 21,4 a cada, podemos decirle 21 perfectamente. Y nos vamos a la vista 3, movemos GI para que quede perfectamente así, y le podemos dar un ancho de 0,15 y 0,15. GZ, y ya tenemos como si fueran unas vigas de sujeción, ¿no? Y ahora, para después no tener que estar pintando cada viga, pues nos vamos a ir GX y nos vamos al principio, ¿de acuerdo? En este caso no nos vamos a ir tan fuera, vamos para que esté dentro del elemento del edificio principal, porque aquí le hemos dicho, vamos a ponerle edificio almacén, pero en este caso voladizo, y en este parte viga, edificio almacén vigas. Edificio, y ya lo tenemos ordenado. Edificio almacén, y está todo ordenado, y así no nos volvemos locos. Ahora ya la parte superior no tenemos que hacerla, uy, esto tenemos que subirlo un poco, si no se nos va a quedar colgando. GZ, que se meta un poquito, no pasa nada. Y vamos a crearle a su vez unas vigas verticales, pero en este caso las vamos a crear un poco más internas. Hemos dicho que más o menos unos 2 metros. Bueno, pues lo que vamos a hacer es muy simple. Nos vamos al modo edición, control R, y aparece la herramienta cuchillo. Si yo muevo la rueda del ratón,
se duplica tantas veces como yo quiera, pero simplemente vamos a coger 2. Escalamos en I para que se una aún más y ya tenemos aquí G I para hacer, en este caso, una extrusión. Una extrusión es, cogemos esta cara, le damos a E y eso es una extensión Z para que quede la viga así. Para que no estorbe lo que es la descarga, pues G y queda más o menos una estructura así. Pues lo mismo vamos a hacer en el otro lado, en el lado de la descarga de los camiones. Volvemos, control R, giramos la rueda, escalamos en I, que es la línea verde, G I, aquí lo vamos a hacer un poquito más corto, sí, porque está al lado de los camiones, perfecto, y extrusionamos esta parte. Cogemos esta cara, E, Z, nos vamos a la vista lateral, G, Z, ahora ya no podemos extruir porque lo que estamos es moviendo para comprobar que queda en el punto 0. Lo que podemos hacer es que le decimos, no, porque el 0 sería, así que tenemos que ir lo más, vista 3, nos tenemos que irlo, no, es que en el momento, es que tengo el fallo que muevo, tengo que mover con la manita, dejando pulsado, G, Z, y más o menos que se nos hunda un poquito en el suelo, veis, muevo con la manita y aunque se nos, en este caso, aunque se nos hunda un poco en el suelo, G, y veis cómo está moviendo. ¿Por qué? Porque no lo he hecho transparente. G y G Z, y ya, aunque se hunda un poco en el suelo, después en el, aquí hacemos igual, le quitamos la viga, incluso como este andén donde descargan los camiones es un poco más pequeño, pues vamos a control R y vamos a hacer que la cuña, digamos que la viga, tenga ahí un ángulo, por lo que nos vamos a la vista 3, GI, incluso podemos ponerle otro corte, GI, Z, y en este caso nos queda irnos a la base, G, I, G, I, y se nos queda ahí eso muy lánguido.
vamos a eliminar a ver si G y simplemente vamos a seleccionarlo entero, G, y movemos un poquito más adentro el este. Ya tenemos más o menos las vigas de sujeción del techo para que no se venga abajo. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a, evidentemente con una viga no va a sujetar todo esto, así que vamos a usar una herramienta que se llama modificadores, en la cual nos ayuda a realizar nuestro trabajo. Y le vamos a aplicar un modificador que se llama array, pero vamos todavía a ponerlo, pero no lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Lo vamos a aplicar al final para que así texturicemos una vez. Y le vamos a decir que duplique al menos 4 vigas hasta llegar, en este caso, justo al filo. Incluso si dejamos un poquito de GX, si dejamos un poquito queda bien, ¿de acuerdo? Y ya tenemos hecho en este caso lo que serían las vigas de sujeción. Perfecto. Nos vamos a duplicar, en este caso vamos no duplicar, añadimos un cubo, bien, le decimos que queremos 40 metros y 10 de ancho o fondo, y de altura le podemos poner 3 GZ, y ya tenemos una primera planta o una zona pues para guardar con un torito de esto, un traspale de torito, en una estantería los recambios, y ya los tenemos colocados. Aquí no le vamos a hacer nada más porque vamos a dejarlo como edificio industrial que es. Le vamos a dar un poco lo vamos a dejar un poco rudimentario, no le vamos a hacer mucho hincapié, pero sí vamos a añadir otro voladizo, otro cubo, en este caso GZ, y de altura 20 como techo. Vamos a darle 0,30 para usarlo de techo, y hemos dicho 40 metros de ancho, vamos a darle 41 y 11 metros de fondo. GZ para bajar, y ya tenemos hecho el edificio muy sencillo, muy de andar por casa, ¿de acuerdo? Es un almacén donde van a guardar recambios. Y ahora vamos a ponerle aquí, vamos a ordenar, esto sería edificio almacén primer piso, y esto sería edificio almacén techo. Bien, tenemos ya realizado esta parte. Ahora nos vamos a ir a modelar para ponerle las puertas a la parte de abajo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Edit Mode y lo mismo, Control R, pero en este caso vamos a duplicar hasta llegar a 6.
eso nos va a situar las puertas y simplemente ahora control R para darle el alto y le vamos a dejar a una altura aquí. Perfecto. Muy bien, ya tenemos hecho 3 puertas, o digamos los cortes, porque todavía no está modelado, de 1, 2, 3 puertas, igual que en la parte de atrás. Bueno, mejor. No, esta es la parte de delante. Entonces, en este caso, pues vamos a modo caras y seleccionamos las 3 puertas E, I, para que lo haga hacia adentro, y la dejamos a la altura que deseéis, ¿de acuerdo? O podéis, perdón, el fondo ya lo dejo a vuestra elección. Y lo mismo para las puertas de acceso a los camiones, para la parte de vehículos rodados. Y lo mismo. Ahora, para tener un poco de juego y de luz, control R, vamos a hacerlo un poquito más amplio, y control R2 espacio y cada uno podéis hacerlo como deseéis, vale. Esto va a ser un gran ventanal, de acuerdo. Y luego ya tendríamos y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionamos la cara, extruimos con la E, en este caso en la línea X, para que vaya rectito, y esto lo mismo. X, y ya tenemos hecho, digamos, ya tendríamos modelado la parte interior, digamos, modelado el edificio principal, que sería la parte de abajo, sus puertas, 6 puertas y 2 ventanales. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba, en el primer piso. Así que nos vamos al primer piso, al R, y en este caso vamos a solamente vertical, S, Z, para que lo separe un poquito hacia arriba, y en este caso a control R hasta que lleguemos a 6, y las ventanas en este caso van a estar justo donde están las puertas. Ya os digo que es aquí seleccionamos estas 3 caras y ya tenemos hechas las ventanas superiores, de acuerdo, para que no sea un almacén muy oscuro, porque esto vamos a hacer un techo de hormigón, puro y duro. Le vamos a dar un toque rojo porque yo quiero hacer la estación de Santa Lucía como si fuera Chamartín, con el mismo estilo, y ya está. Bien, voy a hacer el edificio simple, sin ningún tipo de animación, ¿de acuerdo? No va a tener nada más que lo que estáis viendo. Le falta algún toquecito, ¿no?, de columnas que sirvan de embellecedoras. Pues nos vamos a ir y vamos a añadir otro cubo. ¿Veis que no se ve? Si yo le pulso aquí, ahora sí se ve. Lo que pasa que he cometido un error,
¿Por qué? Porque no me he salido del modo edición, tengo que volver al modo objeto para que este elemento que yo voy a añadir sea independiente del objeto en cuestión, que ese era el primer piso. Bueno, pues ahora nos vamos a ir aquí, GZ, S hacia arriba, SZ, perdón, es más que S hacia arriba, eso parece, venga, S hacia arriba, GZ para moverlo. Y ahora, para ahorrarle puntos al porque esto va a ser para hacer aquí como unas columnas que sirvan de embellecedor aquí, aquí, aquí y aquí. Si yo creo 6 columnas, voy a tener un total al final de, si cada columna tiene 4 puntos, pues 4 por 3, 12, más 12, 24. Pero si yo me voy a la vista 3 y le digo escala en Y, solamente tengo en este caso los 8 puntos, me he equivocado antes, serían 8 puntos, 4 y 4, de la otra manera tendríamos el doble. Bien, X, y nos quedamos más o menos aquí, ¿de acuerdo? Y le aplicamos el modificador array y le vamos a decir 3, y con el factor X, pues más o menos nos vamos a la vista, perdón, nos vamos a la vista frontal, y más o menos para que, no, en este caso tendría que ser 4. Nos vamos más o menos a la vista, pues va a tener que quedar más o menos así. A ver, mira, pues que quedaría 5.6, 5.650 y 5.675. Perfecto, y ya tendríamos más o menos, le quitamos la transparencia y ya vemos el edificio modelado. Como veis, no es un edificio difícil de hacer. También al voladizo lo vamos a hacer de hormigón puro y duro, vamos, no le vamos a dar ningún tipo de, incluso podemos hacerlo metálico, pero como forma parte de la estructura del edificio, pues lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a preparar el archivo PNG para la realización del mapeado UV para darle textura. De momento lo que vamos a hacer antes es salvar, vamos a exportar GIF 2.0, almacén de recambios, nos vamos al 3D Model Bank Studio y ahora nos vamos a donde tenemos el edificio, que es aquí, clic botón derecho, edit, y aquí donde hay para renovar, edit variación, volvemos a cargarlo, porque si le diéramos en más añadiríamos, es como el más se usa por ejemplo para cuando locomotoras, ejemplo, ¿no? 269, pues si yo he metido la verde primero, pues si quiero añadir la Mazinger le tendría que dar a más y ya entonces añadiría un modelo, en este caso es el mismo. Y fijaros cómo queda el almacén cuco básico, pero muy perita, como decimos en Málaga, muy chulo. Así que vamos a dejarlo aquí
Y ahora nos vamos a hacer el archivo PNG. Nos venimos a nuevo archivo y le decimos que queremos, vamos a elegir un formato un poquito, podríamos empezar desde 512 por 512, vamos duplicando 1024 por 1024. Si necesitásemos otro más grande sería de 2048 por 2048, pero en este caso nos vale con el 1024 por el 1024. Y ya tenemos aquí el archivo creado. En este caso vamos a preparar, en este caso tenemos dos archivos que genera Blender de guardado de lo que es el proceso del almacén de recambios y el archivo que importa el 3D Model Bank Studio. Ahora vamos a crear una carpeta, de acuerdo, que le vamos a llamar texturas, texture o texturas. Bien, y aquí, como os he comentado en algunos de los vídeos anteriores, no sé si os lo he dicho, yo tengo, bueno, pues hecha una carpeta con una serie de texturas que voy consiguiendo de varias webs que hay para poder conseguir texturas, o cuando voy con el móvil y veo, bueno, pues una pared o un suelo más especial, pues suelo pues fotografiarlo y me sirve en este caso, bueno, pues de textura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que quisiera, bueno, pues tenemos aquí una serie de ladrillos. Como le vamos a dar un aspecto tipo chamartín de ladrillo, copiamos y lo pegamos en la carpeta de texturas para que nos vaya sirviendo. Vamos a buscar una puerta, vamos a buscar una textura que nos sirva de puertas como la que hemos usado en este caso en otro pañol de mercancías, pero en este caso vamos a coger esta y la vamos a copiar, nos la llevamos a nuestro plato a nuestra carpeta, o como en el programa de cocina, los platitos donde ponen cada ingrediente. Vamos a coger para las vigas un metal, algo metálico, bien tipo óxido. Bueno, el verde va a contrastar más. Copiar, pegar. Ya tenemos la puerta, la viga y la pared. Ahora nos vamos a por las ventanas. Pues vamos a buscar una ventana, en este caso alguna ventana industrial. Aquí tengo ventanas, pero en este caso es muy industrial, así que nos vamos a ir, vamos a copiar este, copiamos y pegamos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una textura para el hormigón. Vamos a usar este un poquito más claro, que ya prácticamente lo tenemos todo. El buen sevillano reconocerá, por ejemplo, esta textura, o esta, o esto. Esto es el suelo de la acera de la Catedral de Sevilla. Esto es la textura de una piedra del muro base de la Giralda, y esto es la base, está en la base que se sacó de
de los restos de itálica para hacer la cimentación de la Giralda, ¿no? Pero eso ahora mismo no lo vamos a utilizar. Bueno, pues ya tenemos en este caso en nuestra carpeta que necesitamos nuestros elementos. Tenemos para el hormigón, para las paredes, la puerta, las vigas de hierro y las ventanas. Antes de importar material, lo primero que vamos a hacer es cogemos aquí y cerramos más o menos unos 100 píxeles por 100 píxeles, que me gusta hacer el cuadradito, y hacemos una paleta de colores. ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? Pues por ejemplo, hemos dicho que me gustaría más o menos un rojo tipo Chamartín, ¿no? Pues un poquito más oscuro, Burdeos. Después ya pues ajustaré más o menos, pero vamos a usar esta textura. Luego vamos a necesitar también un negro para lo que podamos necesitar, otro cuadradito negro. Perdón, nos vamos al pincel. En este caso podemos coger y usar, si queréis, un verde cargas, pero como es el servicio interior lo vamos a dejar de momento así. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ir haciendo, yo es como me organizo, después cada uno puede organizarse como quiera, pero a mí me gusta irme organizando de esta manera. El protocolo, como yo voy haciendo el archivo PNG, es este. Primero incorporo las texturas que yo sé que voy a necesitar, más las paletas de colores que yo también voy a necesitar, porque quiero recordar que tenemos también unas vigas que hemos hecho de molduras en el exterior del modelo en ciernes. Así que vamos con ello. Nos venimos aquí y le decimos que Place Embedded. Evidentemente antes estaba haciendo un cartel publicitario. Nos vamos a modelos de edificios, nos vamos a edificaciones ferroviarias, almacén de mercancías, almacenes de recambios, texturas, y seleccionamos pues por ejemplo el hormigón. Como aquí no lo pone muy grande, pero lo vamos a reducir un poquito, más o menos a la mitad, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a duplicarlo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así nos va a quedar muy grande. Control T, con el mayúscula se nos abrirá la guía, transformamos y flipamos horizontalmente, y hacemos lo mismo con estos dos, duplicamos, control T, pisamos mayúscula y se nos acopla aquí, y a este le damos un flip vertical. ¿Qué hemos hecho con esto? Bueno, pues lo que intentamos es que la textura no sea tan grande. Después, a la hora de abrirse, necesitamos que sea... Ahora lo vais a entender voy a poder explicarme con la textura que vamos a colocar ahora, que es la de los ladrillos. Si yo dejo solamente una, tampoco en ladrillos no da para un paño de una pared.
Así que yo lo que hago, por ejemplo, es dejarla aquí, ¿vale? Esto me lo voy a ordenar en una carpeta que voy a llamar hormigón. Esto lo duplico y como veis ya tenemos que pegarlo de tal manera que no se note mucho y ya vamos a duplicar de nuevo, control T. ¿Qué hacemos con esto? Que ya el paño de uno de los laterales o el alto no es un mega ladrillo. Duplicamos y ya tenemos hecho un paño, a lo mejor un poco más grande, ¿no? Vale, clic, mayúsculas hasta el final, arrastramos hasta la carpeta y ladrillos. Control T para que no se muevan todas, sino después empequeñecemos al gusto del consumidor, ¿eh? Ahora nos traemos la puerta, nos vamos a traer la puerta. Esto es muy fácil, vamos a traernos solamente la puerta, cogemos el marco, incluso le dejamos ese dintel rojo que nos va a venir bien, pegamos, quitamos, incluso vamos a hacer, amigos modelistas ferroviarios o aquel que quiera, pues, por ejemplo para otra cosa de Blender o lo que sea, vamos a coger y vamos con el cuentagotas a por este rojo y así tenemos en la paleta de pinturas ahora otro color, una muestra de color que nos va a hacer falta luego para el resto del material. Control D para deseleccionar y así tenemos a juego con esto. Y ahora vamos, ¿qué nos falta? Nos falta la textura, en este caso de la viga. Aquí pasa igual. Si yo dejo esto, la textura es gigantesca. Así que lo que voy a hacer es que la voy a duplicar. Aquí se me ha puesto en la misma capa la muestra y la puerta, pero no ocurre nada. Lo único que después hay que tener cuidado o cortar y pegar. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Duplicamos. En este caso le digo lo mismo, flip horizontal, duplicamos, control T, mayúsculas para que se me vaya imantando y ya tenemos más o menos esta parte hecha. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Marcamos y arrastramos. Y esto se llama viga. Las vigas de acero. También podemos ponerlo más larguito, depende también del detalle. Y lo ponemos aquí. Y ahora nos vamos a traer las ventanas. ¿Qué es lo que nos queda? Pues la ventana simplemente la recortamos, control C, control V, borramos la de abajo y ahora aquí, por ejemplo, también viene bien, no viene de más porque después no puedo hacer falta. Yo me sobra espacio por el lateral este, pero después si quiero ir añadiendo detallitos, como os voy a decir ahora, por ejemplo, un cartelito, como lo haría,
pues simplemente voy a hacer dentro de la paleta de color, voy a crear otra capa para que se diferencie. Voy a dejar aquí, voy a coger con el cuentagotas este gris, coloreo y ya tengo otra muestra de color. Y vamos a hacer lo mismo también vamos a hacer lo mismo con el verde de la viga. Vamos a coger a lo mejor este verde, vamos a pintar aquí, tenemos la viga, vamos a coger otro verde un poquito más claro, en este caso, no, perdón, nos estamos equivocando, pero no nos estamos equivocando, le hemos dado una textura tipo gradiente o tipo degradado. Salvamos en un principio y le decimos en nuestro ordenador, le decimos disco D, aquí textura, vamos a textura, almacén de cambios. Primeramente creamos el archivo PSD para después poder seguir trabajando con él y tenerlo pues las capas separadas puestas por separado para poder seguir trabajando con ellos. El que haya trabajado con Photoshop le será evidente, y el que no, bueno, pues poco a poco hay un montón recomiendo un curso muy chulo que hay en Doméstica. Vamos a duplicar la pared de ladrillos y nos vamos a traer aquí un cartelito, a ver qué carteles tenemos por aquí que pueda mercancías al tren. Vamos a salvar y vamos a exportar para web en PNG, formato PNG 24. Salvamos, nos vamos a la carpeta de texturas y guardamos. Como ya lo tenía yo hecho de antes, pues en el ensayo, para que después no salga todo malo en el vídeo. Bien, nos vamos a ir ahora a Blender. Tengo un lío de pantallas abiertas porque, por ejemplo, me he hecho un cartelito de Sabin aquí, pero en este caso aquí tenemos el modelo. Y ahora nos vamos a ir al modo UV Editing. ¿De acuerdo? Tenemos en un lado, vamos a tener en un lado de la pantalla, el que tenga más pantallas, pues puede tener en una segunda pantalla la paleta de colores y en otro lado el modelo. Pero vamos a dejarlo así para ser solidario con la gente que nada más que tiene una pantalla. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir ahora a importar. Primeramente nos vamos a material y creamos un nuevo material. En base color elegimos imagen texture, open, nos vamos a nuestra carpeta y seleccionamos nuestro mapa UV que hemos hecho PNG y ya está por aquí, y aquí lo mismo. Y ya tenemos por un lado la textura, y ahora nos tenemos que venir aquí y tenemos que pulsar en Beer Shading para que veamos un poco cómo se va extendiendo. En este caso lo hemos añadido al cubo que vamos a hacer de moldura, ¿de acuerdo? Y a este muro vamos a
comenzar, en este caso los cubos que son las molduras o que hacen de como si fueran columnas, no vamos a reproducir el almacén por dentro, solamente es el exterior, ¿de acuerdo? Y nos vamos a coger, os recuerdo que tiene puesto el modificador, ¿de acuerdo? Para que solamente tengamos que pintar uno, o para no tener que estar repitiendo la operación. Pues vamos a guardar, y ahora lo que yo suelo hacer es almacén de recambios sin modificadores, ¿de acuerdo? Y salvamos. Y ahora, por ejemplo, nos vamos al modo de edición y seleccionamos todos los puntos, y como vamos a usar el rojo de la puerta, para que tenga un poco de contraste vamos a elegir el rojo más burdeitos, ¿de acuerdo? O si no, el gris de las ventanas laterales de las ventanas. Bien, ahora nos vamos al edificio almacén. Tenemos que salirnos del modo objeto. Ahora sí, se nos pone en amarillo, edit, y ahora vamos a comenzar por las puertas. Seleccionamos todas las puertas, de acuerdo, y aquí tenemos seleccionado todo, así que GI más o menos para que estén todas, para que a la hora de modelar o texturizar una, texturicemos las 6. Que fallo 1 milímetro o 2 como mucho, pero por ejemplo ya no tenemos que estar puerta por puerta. Y en este caso R-90, no, R180, porque tiene el lado corto. Veis, aquí tenemos un palo corto, una zona más corta y otra más larga, y se ve que es así. Nos venimos aquí, G para movernos. Si queremos mover solamente en una dirección, GI, hacia arriba o hacia abajo, y si queremos horizontal, X. Y ahora simplemente GI, seleccionamos estos puntos, estos de abajo igual, y ahora GX y GX. Estamos cometiendo un pequeño error, es que todavía no le he aplicado en este caso la pintura, pero material. ¿Veis? Se lo asigno y ya tenemos las puertas colocadas. A falta de algún tipo de milímetro o lo que sea que se nos ha colado por aquí, por ejemplo, pues si queremos ajustarla un poquito más, pues ya vamos ajustando, ya no es lo mismo que, veis, aquí igual nos hemos pasado un poco, se nos ha quedado es que se nos ha movido, no sé por qué. A la hora de hacer la extrusión G, vale, G, X, y ya luego es simplemente ir ajustando bien, claro está, puerta por puerta.
Ya no es lo mismo que estar pintando puerta por puerta, doblando 90 grados cada una de ellas, y ya tenemos hecho en este caso ese trabajo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos hemos quedado cortos por aquí, en el mapa V, aquí igual, seleccionamos las dos, GX, perfecto. Aquí nos vamos a la parte esta, GX, aquí igual. Lo estoy haciendo un poco más rápido que lo haría normalmente para que el tutorial sea menos largo. GX y no tener que estar cortando tanto y tal. Ahora nos vamos a ir a las ventanas. Bueno, pues vamos a coger la ventana esta de aquí y la ventana esta de aquí. Vamos a hacer lo mismo, GI, para que a la hora de moverlo hacia arriba, GI, más o menos, R menos 90 grados, G, y ya es ajustar a la ventana de abajo, y ya tenemos la parte, digamos, de las ventanas y puertas de abajo. Vamos a ir salvando. Ahora nos vamos a ir a las paredes. Por ejemplo, el interior de los de estos dinteles, nos vamos a ir y los vamos a coger, por ejemplo, el de las ventanas. Se me ha ido. Tengo mayúsculas pulsadas y voy seleccionando. Aquí igual, en esta ventana igual. Y cojo el dintel. Y ahora no tenemos que estar ajustando. ¿Por qué? Porque ya hemos cogido aquí en la paleta de colores precisamente para eso. Y en este caso, aquí en las puertas, que se nos ha ido un poco arriba, nos ha hecho un poco de rampa, pero bueno, perdón, eso es, no, aquí, aquí, y ya tenemos los dinteles. Y es básicamente lo mismo. Siempre con mayúsculas pulsadas para que siga seleccionando caras, en este caso. A ver, que no nos falte ninguna. Perfecto. Y escalamos y nos vamos a donde hemos puesto la textura gris. En este caso, si queremos, pues para que tenga la misma textura que el rojo de la puerta. Ahora viene una parte un poco más laboriosa, que es ajustar estas paredes al ladrillo, pero veis, porque ya está separado.
pero podemos coger esto es más raro. Bueno, no te creas, porque esta pared es más ancha que esta, así que vamos a hacerlo por las bravas. No sé por qué se nos ha seleccionado el biselado, pero vamos a coger la cara solamente, esta cara y esta cara. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes, que nos acercamos con la rueda del ratón, alejamos más o menos todos los programas son muy intuitivos y muy fáciles de usar. R-90, G, y ajustamos más o menos al tamaño que queremos. Vamos a dejar un ladrillo por arriba, de acuerdo, más o menos, y un ladrillo para abajo, es decir, G, I, despacito, y vamos, ese sería para que estuviera el contorno más o menos a la misma altura. Ya tenemos los dos laterales. Ahora nos vamos a la parte esta frontal y a la parte trasera. ¿Qué ocurre ahora? Si nosotros seleccionamos toda la pared, por eso aquí nos hemos equivocado a la hora de simplemente cogemos el cartel, lo quitamos un momento, salvamos de nuevo, exportamos, save for web, png, save, esta misma, reemplazar, sí, volvemos a esto, cargamos la nueva. Ya nos ha desaparecido el cartel que hemos puesto de publicidad y ya tenemos seleccionadas las dos caras. Pues hacemos lo mismo, GI, más o menos, más menos que más, y R-90, G, S. Hemos dicho que vamos a dejar un ladrillo por encima y otro por abajo, más o menos esto es el tamaño. SX, ¿veis? GX para que esté más centrado, SX, y vamos a fijarnos bien. Ya tenemos hecho la parte de abajo, ya tenemos hecho el primer piso. Vamos a ahora seguimos salvando. Ahora nos vamos a ir a las vigas. Las vigas, del mismo modo, tenemos que asignarle el mapa AV. Os recuerdo con la llave inglesa que no tenemos aplicados los modificadores. Eso quiere decir que repita las cuatro vigas, porque si yo hago ahora una exportación, vamos a salvar y vamos a hacer una exportación para que me pueda explicar. Nos vamos al programa, al 3D Model Bank Studio, y nos vamos a editar el modelo que estamos realizando, y veis, no tengo aplicados los modificadores, por lo tanto solamente tengo una viga, es decir, tengo una columna embellecedora
y tengo una viga de sustentación, ¿vale? Una vez que apliquen los modificadores, evidentemente pues los multiplicará y ya estará. ¿Qué ocurre? Que así lo que hacemos es que decoramos, está salvando un par de segundos. Una vez que ya tengamos hecho el modelo, aplicamos todos los modificadores y salvamos le decimos salvar con modificadores. Nos vamos a ir a la viga, Edit Mode, L, y esto básicamente es a gusto del consumidor. R-90, G, depende de lo grande y pequeño que quieras, SX, por ejemplo, GX para centrarla, SX, y esto que pertenece a la que hemos extrusionado, pues GI y GI. Asignamos y ya tenemos hecho esto. Ahora vamos a ir a la parte del hormigón, de la moldura. Pues seguimos con el segundo piso. No, perdón, con el techo. Y en este caso veis en lo que yo os he comentado antes, vais a ver que vamos a ir necesitando hacer cambios. ¿Por qué? Porque si yo cojo edito y selecciono con L todo, las caras laterales nos van a quedar un tanto raras, ¿no? El contorno. Entonces lo que yo suelo hacer es la parte esta y la parte esta, evidentemente vamos a hacer igual que hemos hecho antes con las ventanas y las puertas. GX. El modelismo ferroviario, tanto para montar un modelo real como en 3D, requiere su tiempo, y este no es menos. Así que este contorno, lo que vamos a hacer es que el contorno vamos a hacer lo mismo, pero hay una cara que es más pequeña que otra, así que vamos a hacernos los locos y lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Para que se vea un poco la evolución. Vamos a aplicar en este caso ya los modificadores. Vamos a salvar porque no tenemos solamente tenemos aplicado a modificadores como nos indica el panel de escena selección, el edificio, las vigas. Pues nos vamos a los modificadores. Perdón, estamos en modo edición, tenemos que ir en modo objeto, modo, veis, y aquí tenemos y le decimos aplicar, y aquí a las columnas aplicar, y ahora guardamos Save As con modificadores. Me gusta a mí salvarlo con modificadores para por si acaso tenemos que volver hacia atrás o hacia adelante, pero ya están aplicados. Veis, hacemos una exportación,
Nos vamos al programa, buscamos el modelo y salvamos, y ya tenemos hecho, digamos, el primer piso de este almacén de recambios. Es incluso dejándolo como lo hemos dejado, esta cara no nos lo ha hecho bien, el contorno de alrededor de la viga del voladizo, pero para mí yo hubiera empequeñecido, hubiera hecho como he hecho con el plano, los paños de ladrillos, que los he ampliado, pues con la viga después a posteriori, una vez que termine, lo voy a hacer con el tejado, voy a hacerlo incluso más pequeño para que no se vea esa parte. Lo que pasa es que también le da un toque de humedad a las puntas muy chulo, así que lo vamos a dejar de momento así de simple. Se textura, nos queda hacer la parte del primer piso, pero es idem de lo que hemos estado realizando. Es coger, por ejemplo, en este caso, irnos al primer piso, nos vamos al modo de edición, por ejemplo, seleccionamos las ventanas todas a la vez y hacemos lo mismo, GI, para que coincidan todas más o menos. Ahora simplemente tengo que bajar, GI, pero está esto, después hay que, ya sabéis, estos detallitos, estas cositas hay que limarlas. Bueno, esto es lo que nos ha pasado antes. GSX. Podemos coger GX. G hacia arriba, esta hacia abajo y esta un poquito menos, GX. Igual nos ha pasado aquí, nos hemos pasado un poco. Tenemos que aplicar el material del mapa y ya tenemos hechas las ventanas, ¿de acuerdo? Y simplemente ya es lo mismo que hemos hecho antes, coger las dos paredes laterales, ponerlas juntas, GI, R-90. Hemos dicho que este es un poquito más bajito, así que no podemos dejar ese margen que hemos dicho, pero tampoco nos podemos pasar mucho. Podemos dejar 3 ladrillos, por encima y por debajo. Aún se nos queda ese X. Y ya tendríamos, veis, aquí ahora aparece el de abajo más grande que el de arriba. Ya es cuestión de ir ajustando. Pues si hemos hecho esto aquí y abajo está más grande, bueno, pues ajustar, o en un caso, si la montaña lo hacemos más grande, ya va en función del gusto del consumidor y como crea que queda mejor.
Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Voy a dejarlo aquí. Nos queda nada más que texturizar el tejado. Voy a hacerlo en un momento. Exportamos ya por fin. Revisamos un poquito. Ahí nos queda esto, nos queda el interior de los dinteles estos. Pero vamos, que esto es trabajar con modelismo ferroviario. Lo vuelvo a repetir. Ya sea 3D, el programa viene con un catálogo muy extenso, pero bueno, a mí me gusta tener también mis edificios un poco más personalizados, y aparte va uno cogiendo formación en modelado 3D. A la hora de hacer cada uno su material rodante favorito, pues están mucho ya, pues vas cogiendo práctica de menos a más. Todo no es gratis. También quiero hacer una crítica a que, por ejemplo, como pasa con el programa Triumph, en el cual la gente o el personal se instala Triumph y empieza a descargarse todo el material de las páginas que ve, que todo el material es gratuito, pero detrás de todo eso hay un gran trabajo, muchísimas horas de trabajo, y que quiero que a la hora de finalizar este tutorial de cómo hemos modelado, en este caso, un almacén de recambios, bueno, pues quiero darle la valoración que tienen que tener todas esas personas que han hecho que a lo largo, desde que existe, por ejemplo, el Train Simulator, el Microsoft Train Simulator, hasta la actualidad, bueno, pues han creado rutas, han creado material rodante, decoración, que no todo es, que no hay un botón que diga hacer almacén de recambios. Y esto es un edificio, quieras que no, sencillo, que lo hemos hecho más o menos en 1 hora y media, pero imaginar lo que hay detrás de una locomotora, de un vagón, de un depósito de locomotoras, etcétera, ¿no? Que a la hora de valorar, primeramente di qué de horas le ha echado, y aunque sea una afición, no tiene que por qué ser gratuito. Hay que valorar el tiempo que se echa en estas cosas. Muchísimas gracias y un saludo a todos.